Doctor Samuel Ríos con el subtema Introducción y panorama general del fruto del Espíritu Santo. Y aquí alguna clasificación, no es la mejor, está sujeta a disposición, pero podría entenderse mejor con la siguiente clasificación. Es decir, el primer grupo, amor a Dios, gozo en Dios y paz con Dios. La primera triada o el primer grupo nos ofrece un conjunto de valores que nadie nos puede arrebatar, pero que tampoco nos hacen ajeno y nos proporcionan la verdadera cordura. Es decir, el carácter cristiano no es meramente corrección moral o legal, sino la posesión y manifestación de 9 gracias, que es el amor, gozo, paz. Y en el primero es el carácter cristiano, no es meramente o es como un estado interior. Luego está la tolerancia, benignidad y bondad, que es el carácter como una expresión hacia el hombre. Y también está la fe, la mansedumbre y la templanza, que es el carácter en una expresión hacia Dios. En síntesis, el primer grupo es en relación a uno mismo. El segundo grupo es una relación hacia o con mi prójimo. Y el tercer grupo es una relación de expresión hacia Dios. El orden, o que sea 1, 2, 3, no significa que tiene que ser así. Según la exposición, según la necesidad y según el auditorio donde estamos enseñando, se puede clasificar. El contexto de Gálatas 5 naturalmente sigue después de una porción de la Escritura que ha sido estudiada recientemente por Pablo en Romanos 6, 1, 4, en la que el apóstol ha echado los fundamentos en los que están basados toda la vida espiritual y el servicio cristiano. Ese es el aspecto de la muerte de Cristo y el juicio sobre la naturaleza pecaminosa, y por lo cual la libertad del espíritu es asegurada por la presencia activa de la naturaleza de Dios en nosotros. Los católicos generalmente están de acuerdo con que el fruto del espíritu es diferente de los dones del espíritu. Esta distinción parece clara en el Nuevo Testamento. El espíritu da sus dones, es decir, regala individualmente conforme a su soberanía para utilidad en la iglesia. Sin embargo, el fruto del Espíritu significa crecimiento propio en la semejanza a Cristo, en carácter, y es el producto de que el Espíritu habite en ese corazón y sea quien guíe nuestros pensamientos. Ningún don en particular es la voluntad de Dios para todos los creyentes, pero cada manifestación del fruto es la voluntad de Dios para todos los creyentes. Quiero también aprovechar este tiempo para clasificar, al igual que los dones, el fruto. En Gálatas 5:22 nos habla en singular. No dice los frutos, sino dice el fruto del Espíritu, en contraste con el plural, obras de la carne, del versículo 19 de la misma cita. La razón es que las obras de la carne son muchas, porque son efecto de nuestro extravío por multitud de caminos, según el profeta Isaías 53:6 dice, cada uno se apartó por sus caminos y producen desintegración, mientras que el fruto del Espíritu nos trae por un solo camino. Jesús lo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y al injertarnos en Cristo, según Romanos 6:5, produce en nosotros un conjunto de buenas disposiciones que vienen como un racimo
equilibrándose mutuamente y estableciendo en nuestro espíritu una correcta relación en las tres dimensiones de nuestra actividad ética, con un triple fruto en cada una de esas tres dimensiones. En el siguiente audio voy a hablar de cómo, desde mi perspectiva, se pueden clasificar, al igual que los dones, el fruto del Espíritu con sus 9 gracias. Y aquí alguna clasificación, no es la mejor, está sujeta a disposición, pero podría entenderse mejor con la siguiente clasificación. Es decir, el primer grupo, amor a Dios, gozo en Dios y paz con Dios. La primera triada o el primer grupo nos ofrece un conjunto de valores que nadie nos puede arrebatar, pero que tampoco nos hacen ajeno y nos proporcionan la verdadera cordura. Es decir, el carácter cristiano no es meramente corrección moral o legal, sino la posesión y manifestación de 9 gracias, que es el amor, gozo, paz. Y en el primero es el carácter cristiano, no es meramente o es como un estado interior. Luego está la tolerancia, benignidad y bondad, que es el carácter como una expresión hacia el hombre. Y también está la fe, la mansedumbre y la templanza, que es el carácter en una expresión hacia Dios. En síntesis, el primer grupo es en relación a uno mismo. El segundo grupo es una relación hacia o con mi prójimo. Y el tercer grupo es una relación de expresión hacia Dios. El orden, o que sea 1, 2, 3, no significa que tiene que ser así. Según la exposición, según la necesidad y según el auditorio donde estamos enseñando, se puede clasificar. El contexto de Gálatas 5 naturalmente sigue después de una porción de la Escritura que ha sido estudiada recientemente por Pablo en Romanos 6, 1, 4, en la que el apóstol ha echado los fundamentos en los que están basados toda la vida espiritual y el servicio cristiano. Ese es el aspecto de la muerte de Cristo y el juicio sobre la naturaleza pecaminosa, y por lo cual la libertad del espíritu es asegurada por la presencia activa de la naturaleza de Dios en nosotros. Al inicio mencioné que la enseñanza va a girar en base a 3 cuestiones: una semilla, una correcta actitud y la intervención de Dios. Primero, la semilla está constituida por las diferentes experiencias de la vida, algunas positivas, agradables, muy enriquecedoras, mas otras son tristes, dolorosas y frustrantes. La semilla no la escogemos nosotros, no es nuestra decisión el tipo de experiencias que tendremos en la vida. Si pudiéramos elegir, ¿quién de nosotros elegiría un fracaso sentimental, pérdida de un ser, enfermedades, accidentes que produzcan algunas incapacidades, pérdida de un empleo, desastres naturales, etcétera? Si bien no podemos elegir el tipo de experiencias a vivir, sí podemos determinar la actitud que asumiremos en cada caso. Alguien dijo que Dios decide por dónde vamos a pasar, pero nosotros decidimos cómo pasarlo. Cuando ante malas experiencias decidimos por el odio, el rencor, la desconfianza, la amargura, nuestro carácter sufrirá las consecuencias. Cuando nuestra decisión es la opuesta y nos inclinamos
por el perdón, la confianza, la esperanza y la perseverancia, será nuestra decisión la que determine un rasgo positivo de nuestro carácter. Hay situaciones, sin embargo, inevitables en la vida, pero la manera como reaccionemos a ellas puede variar y eso determina en mucho nuestro carácter. Correctas actitudes ante malas experiencias harán un buen carácter. Por eso dijo un pensador: no es lo que te suceda a ti, porque lo que te sucede a ti, me sucede a mí y le sucede a medio mundo, sino que es lo que sucede en ti. ¿Qué significa esto? Que dependiendo la naturaleza, el carácter, así reaccionaremos. Muchos y la mayoría tienen problemas, pero mientras algunos son sabios con la ayuda de Dios para salir, para algunos es el caos y el fin de la vida o ministerio. El tercer elemento, después de la semilla y una correcta actitud, es la intervención de Dios. Es decir, el Señor sanó una vez las aguas amargas de Mara y millones de veces ha sanado corazones en los que el rencor y la amargura habían hecho estragos. Dios siempre está dispuesto a intervenir y lo hará en la medida que se lo solicitemos. El mejor carácter es el que establece el Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. El carácter más excelente posee de menos 9 características, que son las que están en Gálatas 5, 22, 23. Es fruto, porque es consecuencia de una semilla sembrada. En este caso, la semilla es la vida de Dios en nosotros a través de Jesús. Así lo dice 1 Juan 5, 12. Este fruto se desarrolla en la medida que nuestra relación con Jesús crece. Juan 15, 5, así lo dijo el Nazareno. Separados de Jesús, es imposible tener este fruto. Entonces, la clave para desarrollar abundante fruto es permanecer en Jesús, es decir, firme en el Señor y mantenerse cerca de Él. El fruto del Espíritu es la consecuencia de la ayuda sobrenatural por parte del Espíritu Santo para desarrollar un carácter que refleje el carácter de Jesús. Es fruto del Espíritu porque es el Espíritu de Dios quien lo forja en nosotros. No es producto de normas, leyes o reglas a las que debemos ajustarnos, porque el escritor dice, porque contra estas cosas no hay ley. La ley no produce carácter, la ley produce ira, según Romanos 14, 15. El Espíritu Santo trabajando en quienes estamos cerca de Jesús, injertados en Jesús, entonces producirá un carácter que se asemeje al carácter de aquel a quien estamos siguiendo. Entonces, el fruto representa aquella obra santificadora del Espíritu en nuestras vidas que forma el carácter al modelo de Jesús. Citaba al inicio la cita bíblica de Romanos 6, 1, 8, en la que el apóstol ha echado los cimientos o los fundamentos para proseguir en Gálatas la enseñanza. Y entonces él dice que la presencia activa del Espíritu Santo ha crucificado la naturaleza vieja que está en la carne, siendo que Dios en Cristo ha condenado el pecado en la carne. Toda la voluntad de Dios puede ser cumplida en nosotros, mas nunca por nosotros. Es muy importante desligar, digerir y entender esta frase. Repito, toda la voluntad de Dios a través del fruto del Espíritu puede ser cumplida en nosotros, mas nunca por nosotros. Es decir, es el Espíritu
quien ha sido designado para hacer que toda la voluntad de Dios sea realizada en la vida del creyente. Experiencia que nunca podría ser lograda dependiendo de la capacidad humana. Y aquí está la palabra en nosotros, es decir, el Espíritu haciendo, y nunca por nosotros, es decir, la capacidad humana. Este resultado final que está operando la total voluntad de Dios no es perfeccionado en todos los cristianos en virtud del hecho de que lo son, sino solo entre los salvos que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El contraste está entre aquellos cristianos que dependen de sus propios recursos humanos, cuya línea de acción se ajusta al carácter de toda relación legal con Dios, y aquellos cristianos que dependen del poder del Espíritu que mora en ellos. Un método representa las obras de la carne o lo que anticipó la ley cuando apelaba a los recursos humanos. El otro método, siendo más, contempla al Espíritu, morando, trabajando, sembrando. Cuando hablo de trabajo, hablo de arar la tierra, sembrando, depositando su maravilloso fruto, germinándolo y fecundándolo, para que así, en completa libertad, en voluntad propia y con Dios, el carácter de Cristo se forme en nosotros. Cuando se anda por fe o dependiendo del Espíritu Santo, estos dos resultados son seguros. Primero, no se harán las obras de la carne. Y segundo, se manifestará visible y efectivamente el fruto del Espíritu. Tanto el aspecto negativo como el positivo de la vida espiritual son garantizados a los que dependen así del Espíritu. Lo que constituye el fruto del Espíritu está precisamente indicado. Es decir, es un producto del Espíritu que opera en y a través del creyente, como se emplea en el pasaje en consideración de Gálatas 5, 22, 23, las 9 palabras que denotan el fruto del Espíritu representan cualidades sobrehumanas del carácter. Ellas no podrían ser producidas por la habilidad humana bajo ninguna circunstancia natural, puesto que son características divinas. De igual modo, estas 9 gracias en conjunto constituyen el fruto del Espíritu. La forma singular en la que se usa la palabra fruto se explica por el hecho de que estas 9 gracias forman un todo indivisible. El Espíritu Santo no producirá solo unos pocos de ellos, sino la totalidad. Algunos creyentes dicen, pastor, líder, Dios inclusive, ayúdame porque solo en mí se ve el fruto del amor o el fruto de la paciencia o algún otro fruto. No puede ser. Si está el fruto, producirá las 9 gracias. Si no está el fruto, no habrá ninguna de las 9 gracias que Pablo menciona. ¿Por qué? Pues porque estas 9 gracias constituyen los elementos esenciales del carácter cristiano. Aparentemente se piensa por las implicaciones que envuelve que el carácter cristiano es algo que hay que edificar según la vida que muchos líderes han inculcado en los creyentes por un tenaz esfuerzo propio. No es así. Sencillamente es el Espíritu produciendo frutos, muchos frutos y más frutos. Es decir, la madurez espiritual. Lo que Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, como el carácter de Dios. En la supuesta secuencia en la edificación del carácter cristiano, se dice simplemente que los pensamientos determinan los actos determinan el carácter determina el destino. Ciertamente poca necesidad habría entonces de un Salvador
o del poder de Dios en un programa de tal desarrollo. El mundo puede elegir cualquier método como su plan por el cual el hombre puede lograr lo que se supone ser el carácter correcto. Pero en el cristiano, en sus hijos, Dios ha asignado a sus hijos un método único, inmediato y efectivo, que es el fruto del Espíritu. El carácter cristiano es un producto divino y que no ha de realizarse parcialmente como resultado de un penoso esfuerzo propio, como lo es en el caso de los métodos usuales en el mundo, sino que es un producto que llega a ser total e instantáneamente asequible cuando la relación correcta con el Espíritu Santo no es estorbada. Como bien se ha dicho en Gálatas 5, 22, 23, es la más corta biografía de Cristo que jamás se ha escrito, porque el fruto del Espíritu es la expresión externa del Cristo que mora en el creyente. Entonces, bien puede aceptarse como la realización de aquella experiencia a la que el apóstol se refirió cuando dijo: para mí el vivir es Cristo. Hay mucho que hablar, pero quiero ir finalizando con lo siguiente. Hemos dicho mucho que es la voluntad, que es la obra de Dios, que es la intervención, que es la soberanía, etcétera, del Espíritu Santo en el creyente para producir fruto. Sin embargo, no tenemos que entender esto como una función automática donde el hombre no puede o no interviene. No, puesto que somos seres morales con libres albedríos, corresponde a nosotros la docilidad, la obediencia voluntaria e incondicional para que el Santo Espíritu pueda hacer la obra, arar la tierra, depositar su fruto, germinarlo, fecundarlo y dar frutos apacibles y de justicia, lo que decía en mi último audio. Prácticamente se hablaron de tres cosas. En la primera, la clasificación del fruto como en los dones. Sin embargo, en el fruto es mi relación con Dios, mi relación con el prójimo y mi relación conmigo mismo. Y la segunda observación que queremos hacer sobre esta lista es que el fruto del Espíritu Santo es consecuencia de dejarse llenar del Espíritu. Es decir, es equivalente a ir haciendo cada vez más de Cristo. O como alguien dijera, posesión nuestra de Cristo en nosotros, por su Espíritu. El fruto que comporta nuestra santificación es por fe, como igual a nuestra justificación. Por eso en el versículo 25 de Gálatas 5 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y la tercera y última importantísima observación sobre esta lista es la que Pablo mismo hace al concluirla: contra tales cosas no hay ley. Como que dijese, quien tiene ese fruto del Espíritu tiene toda la libertad y la verdadera libertad de Cristo. No necesita ninguna ley, puesto que la función de la ley es restringir, mientras que la función del fruto surge incontenible de la misma acción del Espíritu y se desborda desde el amor, cumpliendo de sobra y rebasando todas las obligaciones que la ley puede imponer. ¡Qué maravilloso! Sin duda alguna, los ponentes, cada uno en su participación de su gracia que le toca, nos ampliarán este panorama. Lo que nosotros quisimos es hablar de la raíz etimológica karpok, de que nos habla del fruto de la tierra. Y con esto entendemos la gran diferencia entre dones y fruto. Los dones se regalan, mas el fruto se tiene que trabajar.
Tenemos que permitir que el Santo Espíritu are esta tierra árida, dura en nuestros corazones y conciencias. Deposite su santo y bendito fruto, lo germine, lo fecunde, lo cuide, lo haga crecer. Y entonces nuestro carácter será como el carácter de aquel que en su misericordia nos dignificó y nos llamó, dándonos partes en este ministerio. Dios les bendiga, el pastor Samuel Ríos, y hasta mis próximas intervenciones.